Señor, son las 4 en punto. El asistente de James llamó por el intercomunicador que la reunión con la organizadora de bodas estaba a punto de comenzar. Primero, James Mitchell miró su Rolex y luego miró la revista Forbes sobre su escritorio. La portada de la revista lo mostraba a él. Dile que estaré allí en 5 minutos. El peso del evento al que estaba a punto de asistir le hizo aflojarse la corbata. La puerta de su oficina se abrió de golpe. Su prometida, Victoria Chase, entró vistiendo un vestido de diseñador que el salario mensual de la mayoría de la gente pagaría. Jamie, cariño, hablemos de la lista de personas que vienen. Creí que habíamos terminado con eso ayer. James se acarició el cabello claro, que se estaba volviendo gris. Lo hicimos, pero... Victoria se sentó en su escritorio y golpeó el cristal con sus uñas perfectamente cuidadas. ¿Por qué tiene el nombre de tu ex esposa? James sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Quiero que vea lo que se perdió, cariño. Eso es mezquino. Victoria levantó una ceja. Me encanta. Rompieron hace 6 años, porque ella dijo que él estaba demasiado concentrado en su nuevo negocio para construir una relación real. James quería mostrarle a Sarah cuánto le había costado su preocupada partida, ahora que tenía una visión tecnológica valorada en miles de millones y estaba a punto de casarse con una mujer 10 años más joven que él. Su asistente le informó por el intercomunicador que el plan de boda aún se estaba elaborando. Ya voy. James se puso de pie y se arregló su traje hecho a medida. Victoria, créeme, Sarah debe entender que irse fue lo peor que pudo haber hecho. Vicky pensó. Nunca hablas de ella. ¿Fue realmente tan malo? La mandíbula de James se tensó. Yo no estaba disponible mentalmente, dijo, y me importaban más mis computadoras que construir una familia. Se fue justo cuando yo estaba despegando. Él rió. Mira lo que obtuve por mi arduo trabajo. Victoria ronroneó mientras le besaba la cara y hablaba de su boda perfecta en 3 semanas. Cuando entraron a la sala de reuniones, la organizadora de bodas estaba colocando centros de mesa de muestra, pero James no vio los jarrones de cristal ni las flores exóticas. Sarah se había detenido en la puerta el día que se fue como si tuviera algo importante que decir. Esto le hizo pensar en su rostro. La voz de la organizadora de bodas lo sacó de su ensueño y le dijo que cambiara de opinión sobre dónde sentarse. Pon a Sarah Thompson en la mesa 8, le dijo con firmeza, para que pueda ver todo lo que renunció. Victoria le puso la mano en el brazo. ¿Estás seguro de esto? Por supuesto. James sacó su teléfono y miró el viejo número de Sarah, que nunca había borrado. De hecho, creo que entregaré esta nota yo mismo. Eso es algo que me gustaría ver. La sala se llenó del sonido de la risa de Victoria. James miró su teléfono y pensó en lo último que Sarah había dicho. James, algún día entenderás de qué se trata la vida. Espero que aún no sea demasiado tarde. Él le mostraría lo que era importante, su enorme negocio, su joven y encantadora prometida y su vida perfecta. Debería haber sabido que ese plan iba a fallar horriblemente. La visita inesperada. El vecindario en los suburbios se veía tal como James lo recordaba. La sencilla casa de 2 pisos de Sarah destacaba con su puerta azul brillante y jardineras llenas, lo cual era tan de Sarah. Apagó el motor de su Tesla y simplemente se sentó allí con una invitación de boda quemándole un agujero en el bolsillo. En el jardín delantero, una bicicleta de niño yacía de lado. Le pareció extraño. Sarah nunca dijo que quisiera hijos. El sonido del timbre tampoco había cambiado. James se arregló la corbata,
Practicó su sonrisa y luego esperó. La voz de Sarah llamó desde adentro. «Ya voy». Cuando la puerta se abrió, ella entró, luciendo demasiado bien para ser verdad. Ahora tenía menos cabello, pero el amor en sus ojos que le hacía querer estar con ella todavía estaba allí. «¿James?» Ella parpadeó sorprendida. «¿Quién eres?» «A Sarah». Él sacó el sobre color crema. «Entrega a domicilio». Parecía que no entendía lo que hacía al tomarlo. «Viniste hasta aquí para darme una...» Su voz se quebró mientras leía la invitación. «¿Te casas?» «En 3 semanas», tuvo que añadir. «Con Victoria Chase. Las redes sociales quizás te hayan puesto en contacto con ella. 3 millones de personas te siguen». La forma en que Sarah lo miró no lo hizo sentir bien como había esperado. En cambio, se veía altiva. «Felicidades», dijo lentamente. «¿Pero por qué me quieres invitar? ¿No puede un viejo amigo...» «James, no hemos hablado en 6 años». Hubo un estruendo dentro de la casa y luego risas de niños. La cabeza de Sarah se giró. «¿Niños? ¿Qué dije sobre jugar a la pelota adentro?» «¿Niños? Varios». «Lo siento, mamá». Muchas voces respondieron. James intentó mirar a través de ella hacia la casa, pero Sarah se movió y bloqueó su vista. Ella dijo, «Gracias por la invitación. Voy a pensarlo». «¿Quién era ese?» Hizo un gesto con la mano hacia el ruido. «¿Mis hijos?» Su respuesta fue interrumpida. «¿Hijos? ¿Como más de uno?» El agarre de Sarah en la puerta se hizo más fuerte. «Fue genial verte, James. Una vez más, felicidades por tu propuesta». «Mamá, Tommy robó mi controlador de juego». Dentro, una pequeña voz habló. «¿No mintió Daniels? Tómense un descanso. Ambos». Hubo una tercera voz. La mente de James se quedó en blanco. 3 sonidos. 3 sonidos diferentes de niños. Sarah dijo rápidamente, «Debería irme. Te deseo lo mejor con la boda». Antes de que pudiera pensar en lo que había escuchado, la puerta se cerró detrás de él. 3 niños, y algo sobre la forma en que hablaban. ¿Cuáles eran sus nombres? Cuando James regresó a su coche, sacó su teléfono e hizo los cálculos. Han pasado 6 años desde que se separaron. Si Sarah estaba embarazada cuando se fue, él dijo, «No, lo habría sabido porque me lo habría dicho». Sin embargo, la pregunta lo siguió mientras se alejaba. Como si la preocupación de Sarah al leer su invitación no fuera suficiente. Parecía asustada. Y James Mitchell no construyó una empresa de tecnología sin escuchar su instinto. La verdad revelada. «¡Mamá! ¿Él no está ahí?» Michael se asomó por la esquina mientras Sarah se apoyaba en la puerta cerrada. Ella dijo, «Sí», y se aferró a la nota tan fuerte que se arrugó. «Hagan su tarea de nuevo, cariño». Pero ya había muchos niños en el pasillo. Sus ojos azules eran los mismos. Sus ojos. Muchas preguntas. «¿Qué clase de hombre era ese?», preguntó Thomas. Sarah se encargó de alguien que solía conocer. «Daniel, no necesitabas estudiar para matemáticas». ¿Era ese nuestro papá? Daniel, que siempre es el más listo, acertó. Sarah se desplomó en las escaleras, y sus hijos se sentaron a su alrededor como estrellas guardianas. Se necesitaron 6 años de planificación cuidadosa, de hacer su propio pequeño mundo, amenazado por una visita repentina. «Sí», finalmente dijo, «ese era tu papá». «¿Sabe que estamos aquí?» Michael tenía una voz suave. «Todavía no». Sarah los abrazó, aunque quizás lo descubra pronto. Sonó su teléfono, un mensaje de texto de su hermana Claire. «Date prisa. Por favor, llámame». Sarah no necesitaba llamar para saber qué estaba pasando. Claire trabajaba como oficial de relaciones públicas
para Tech Vision. Las noticias se propagaban rápidamente. «Niños, terminen su trabajo. Necesito llamar a alguien». Sarah llamó a Claire desde su pequeña oficina en casa, que estaba llena de papeles de su clase de 4º grado. Antes de que Claire pudiera decir algo, Sarah dijo: «Vino a mi casa con la invitación de la boda. Entiendo. Ha estado contándole a todo el mundo en la oficina sus planes para hacerte quedar mal». Claire respiró hondo. «Sarah, necesitas decírselo». «Entiendo». Sarah observó a sus hijos patear una pelota de fútbol en el jardín a través de la ventana. «Simplemente, Claire, son felices. Estamos contentos. James se va a casar con alguien. ¿Por qué dificultar las cosas ahora? Porque te pidió que fueras a su boda, para que aparecieras. Y cuando vengas con 3 copias de ti misma». «¿Quién me dijo que fuera?» «Sarah Thompson, has tenido a esos niños sola durante 6 años, dándole a su padre razones para estar enojado. Para darles todo, tengo 2 trabajos. Ahora él quiere mostrarte lo mucho mejor que está sin ti». Sarah vio a Thomas ayudar a Daniel a levantarse después de caerse. Michael corrió y sacó una tirita de su bolsillo, justo como ella les había enseñado, siempre listos. Ella finalmente dijo: «Tienes razón. Sin embargo, no permitiré que los lastime». «Por supuesto que no». Sin embargo, Claire no estaba segura. Podrían tener derecho a saber quién es su padre. Él también podría merecer conocerlos. Cuando Sarah colgó el teléfono, vio que los chicos habían dejado de jugar al fútbol y ahora estaban acurrucados sobre su laptop. «Mamá», Michael habló. «¿Es este él, el CEO de Tech Vision, James Mitchell?» En la pantalla había una historia de Forbes sobre el soltero más codiciado de Silicon Valley, que estaba a punto de casarse. Cuando Sarah vio a sus hijos, el cabello, los ojos y el mentón decidido de su padre, supo lo que tenía que hacer. «Niños, preparen su ropa. Vamos a una boda». La invitación estaba en su escritorio, abierta. James Mitchell y Victoria Chase estarían encantados de tenerlos. Sarah dejó que una pequeña sonrisa se mostrara en su rostro. No sabían qué tipo de invitados venían. Preparativos y descubrimientos. «Mamá, Michael ha tomado el espejo otra vez», gritó Thomas desde el pasillo. Daniel fue quien se arregló el pelo durante 20 minutos. Sarah hizo malabarismos con 3 fiambreras idénticas, mientras se abría paso entre el caos matutino. «Niños, el autobús llega en 10 minutos». Los trillizos bajaron las escaleras pisando fuerte con sus uniformes escolares, sus mochilas rebotando detrás de ellos. Aunque se veían iguales, a los 10 años ya tenían identidades diferentes. Como Michael era 4 minutos mayor que su hermano, revisó sus corbatas. «Tom, la tuya no está recta». Thomas dijo: «Deja de ser nuestra mamá», pero le dijo a Michael que la arreglara de todos modos. Daniel, el más joven, estaba absorto en un libro. ¿Sabías que cuando papá fundó su negocio, no valía nada? Sarah estuvo a punto de dejar caer los almuerzos. ¿Dónde leíste eso? En línea. Daniel mostró su tablet. Como siempre nos dices, lo construyó desde cero. Los chicos habían estado locos por su padre desde que James vino a visitarlos hace 3 días. Siempre lo buscaban en Google y estaban viendo sus charlas TED y leyendo sobre la visión tecnológica. «Mamá», preguntó Michael con cuidado, «¿por qué no le contaste sobre nosotros?» Sarah dejó la comida para el almuerzo. «Es difícil de explicar, cariño». Thomas dijo: «Ya no somos bebés. Las cosas complejas nos parecen bien». Eso se parecía mucho a la cara de su padre cuando estaba trabajando en un problema de computadora muy difícil, pensó. Cuando estábamos juntos,
Su papá estaba muy concentrado en su trabajo. Trabajaba 18 horas al día y se perdía cumpleaños y vacaciones. Daniel dijo, «Pero ahora es exitoso. Cada persona tiene su propia idea de lo que significa el éxito». Sarah revisó sus mochilas. Yo anhelaba una familia. Él quería un gran país. Michael dijo en voz baja, «Y ahora se casa». Thomas añadió que era con alguien llamada Victoria Chase. «Tiene un efecto». Daniel ayudó, y sus dientes eran muy blancos. Sarah no pudo contener la risa. ¿Han estado siguiendo a la prometida de su padre? Fueron lo suficientemente inteligentes como para parecer culpables. Michael dijo, «Solo queríamos saber sobre nuestra otra familia». Afuera, el autobús escolar tocó la bocina. Sarah dijo que lo haría esa noche. Esta noche hablaremos más sobre eso y la boda. Sus rostros se iluminaron. ¿Vamos a ir? Ya veremos. Les dio un abrazo a cada uno. Que tengan un buen día escolar. No busquen más cosas en clase. Sarah sacó su teléfono y la nota doblada mientras los veía subir al autobús. Era hora de decir que sí. «Hola, Claire. Soy yo. Cuéntame todo lo que sabes sobre la boda». Vio a sus hijos reunidos a través de la ventana del autobús. Probablemente ya estaban haciendo planes sobre qué ponerse, qué decir y cómo conocer al padre que habían estado curiosos por tanto tiempo. Sarah escribió su respuesta. «Estarán Sarah Thompson y 3 personas más. Es hora de empezar la cuenta regresiva». El gran evento. El salón de baile del St. Regis Hotel estaba lleno de la mejor gente de Silicon Valley. James estaba en el centro y aceptaba los cumplidos, mientras Victoria encantaba fácilmente a los inversionistas. La organizadora de bodas exclamó que los arreglos de mesa de la novia lucían hermosos y la lista de invitados. James no estaba prestando atención. Seguía mirando hacia la puerta. Le había pedido a Sarah que viniera, pero ella no había respondido a su RSVP. «Jamie», Victoria le dijo que se acercara. «La familia Rothschild quiere hablar sobre su inversión». Puso su mejor sonrisa de CEO y se enfrentó a los inversionistas. Fue entonces cuando comenzó la charla. Silencio por un momento, luego una ola de jadeos, y luego solo susurros. James se dio la vuelta. Mientras Sarah estaba en el pasillo con un sencillo vestido azul, había silencio. No era ella. Eran los 3 chicos con ella. Todos vestían el mismo traje y tenían el cabello blanco peinado hacia un lado. Era su cabello, sus ojos y su rostro 3 veces. «Oh, Dios mío», dijo Victoria en un susurro a su lado. Los chicos se movieron al mismo tiempo, de pie a cada lado de su madre, como pequeños protectores. El más bajo, o era él, tenía un libro pegado al pecho. El del medio se mantuvo firme y con el mentón levantado. La persona más grande miró alrededor de la habitación, con ojos tan calculadores como los de James. «Lo tengo, Sarah», dijo James con una voz apenas audible. «Ed James». Ella avanzó y los chicos se movieron con ella. «Buena suerte con tu matrimonio». Victoria soltó su copa de champán y se rompió en el suelo de mármol. Nadie la limpió. «Estos son mis hijos», dijo Sarah con voz tranquila. Se tomó un momento para pensar en Michael, Thomas y Daniel. «¿Tus hijos?» La sala se giró. James agarró una silla cercana para ayudarse a mantenerse de pie. Victoria respondió bruscamente. «Eso no es posible. James, tienes que decirle que eso no es posible». Pero James estaba equivocado y contaba hacia atrás. 6 años. La duda de Sarah en la puerta al irse y la enfermedad que le produjo la preocupación.
¿Cómo? Esto comenzó. Sarah dijo en voz baja. Lo descubrí el día después de irme. Estabas obteniendo dinero para tu ronda Serie A. Dejaste claro que no podías manejar otras cosas. ¿Distracciones? Su voz se quebró. Son mis hijos, dijo Michael. Tenemos 10, dijo el chico más alto. Nos gusta programar y practicar deportes. También libros. Añadí el del libro. La tercera parte está lista. Hemos leído todo sobre ti. James cayó al suelo. Sus ojos lo miraron con 3 pares de ojos. Victoria dijo, «Esto es ridículo. Los abogados necesitarán pruebas de ADN ya hechas», dijo Sarah, mientras sacaba una bolsa. Sus documentos de nacimiento, registros de salud y pruebas de ADN. Hice copias de todo. La organizadora de bodas se desmayó. James ni siquiera le dio cuenta. No podía quitar los ojos de sus hijos, quienes también lo miraban con mucha atención. Sarah dijo en voz baja, «Hablemos, todos». James vio a Victoria salir pisando fuerte como lo último que vio antes de que todo se oscureciera. Al caer, sus 3 hijos corrieron hacia adelante para atraparlo como una unidad, como él les enseñó a sus equipos de programadores a hacer. Conversaciones y decisiones. Sarah le dio a James un vaso de agua y le dijo, «Bebe esto». Se sentaron en una habitación apartada del salón principal, que era solo para ellos, lejos de las miradas sorprendidas y los teléfonos con cámara. Los chicos seguían en perfecto orden mientras se sentaban en un sofá de cuero frente a él. Era como ver 3 copias de fotos de sí mismo cuando era niño. «¿Cuánto tiempo ibas a ocultarme esto?» Su voz era muy baja. «Desde el principio, para siempre». Sarah se sentó junto a sus hijos. «Después de eso apareciste con esa invitación». James le dijo, «¿Para lastimarte? Quería que te lastimaras». «Lo sabemos porque Michael lo dijo. Leímos lo bien que le fue a tu negocio. Tu mamá dice que elegiste eso en lugar de la familia». James se chupó el pulgar. «¿Les dijiste eso?» Sarah respondió, «Solo la verdad. Elegí no complicarte las cosas porque estabas trabajando en algo importante». La puerta se abrió de golpe. Victoria estaba allí con el maquillaje corrido. «Los invitados se están yendo. Esto es un desastre terrible». James comenzó. «Vic, por favor. Por favor, Vic. No me dijiste sobre tus 3 hijos». James dijo en un susurro. «No lo sabía». «¿Ella siempre actúa así?», preguntó Thomas a sus hermanos en voz alta, para que todos pudieran escuchar. Daniel se rió para sí mismo detrás de su libro. Sarah tuvo que contener la sonrisa. Victoria se puso roja. «No puedo. Necesito tiempo para pensar». Se dio la vuelta y se marchó. De nuevo, hubo silencio. James miró a sus hijos ahora en público. Michael, el que vigila. Thomas, el valiente. Daniel, que se mantuvo callado y observó. Nunca olvidaría esos 6 años. Finalmente dijo, «La boda es en 2 semanas». Todos los chicos dijeron, «Lo sabemos». «Necesito pensar en esto». Sarah se levantó. «Por supuesto. Chicos, despídanse de su papá». «Papá», se sintió como si le hubiera golpeado la palabra. Michael fue el primero en avanzar y extenderle la mano oficialmente. «Mucho gusto, señor». Thomas saludó sin pensarlo mucho. «Tu estructura para escribir código para la herramienta principal de Tech Vision es genial». Daniel solo asintió y se aferró más fuerte a su libro. James los llamó mientras se iban. «¿Cuál es su favorito ahora?» «Todo. Necesito saberlo todo». Sarah se detuvo en la puerta. «Deberías venir mañana, ¿verdad? Podemos hablar todos correctamente». James solo pudo asentir y no hablar.
Se sentó solo en la habitación y miró su imagen en la ventana después de que se fueron. 3 hijos, porque estaba demasiado ocupado construyendo su negocio para darse cuenta de lo que estaba perdiendo. 3 chicos perfectos e inteligentes habían crecido sin él. Sonó su teléfono. Vicky envió un mensaje de texto. Bodas pospuestas. Necesito espacio. Por primera vez en su vida, James Mitchell no tenía un plan claro para lo que vendría después. Tenía menos miedo de eso que de la idea de perder a sus hijos de nuevo. Una nueva prioridad. Sarah se unió a James en el porche trasero de su casa y dijo: «Están dormidos». Había pasado una semana desde la gran cena. James dijo en voz baja: «Son increíbles». Todavía pensaba en la noche que había pasado jugando juegos de mesa con sus hijos. Michael juega al ajedrez mejor que yo. Es mejor que todos en el ajedrez. Thomas irrumpió en mi teléfono. Eso es lo que hace. ¿Y Daniel? ¿No ha soltado el libro de física cuántica que le diste? Sarah sonrió. Son, sin duda, tus hijos. James la miró. ¿Por qué no me lo dijiste? La verdadera razón. Sarah permaneció quieta y observó su pequeño patio trasero durante mucho tiempo. Recuerda la semana antes de irme. Estaba poniendo fin a la serie. Los fondos. Intenté decirte que no me sentía bien 3 veces. Todo el tiempo estabas en charlas. James lo pensó. Ahora su rostro pálido en la puerta de su oficina. La despidió con un gesto mientras hablaba con los patrocinadores. Tuviste ese gran espectáculo, la mañana que descubrí que estaba embarazada. La voz de Sarah era firme. Cito: «Hoy nada puede distraerme. TechVision necesita hacerlo por el futuro». Sarah, te vi trabajar en tu presentación esa mañana. No dejabas de decirme que TechVision era tu bebé. Mi voluntad. Ella se dio la vuelta para mirarlo. Tomé una decisión. Tu hijo o el nuestro no es justo. No lo fue. Ni para ellos, ni para ti. Pero estaba enferma, asustada y cansada de ver a mi esposo elegir a sus amigos antes que a mí todos los días. James se hundió en su silla. Habría hecho algo diferente. ¿Lo habrías hecho?, replicó Sarah. James, sé honesto. ¿Qué habrías hecho si te lo hubiera dicho en ese entonces? Él lo pensó, sobre sí mismo cuando era más joven, centrado en el éxito, dispuesto a demostrar que todos estaban equivocados. No estoy seguro. Claro, te habría costado mucho dinero. Establecer fideicomisos, contratar niñeras, planificar viajes de vez en cuando entre las reuniones de la junta. La voz de Sarah era un poco áspera. Sin embargo, necesitaban un padre, no a cargo de una cartera. ¿Ahora? ¿Qué necesitan ahora? ¿Por qué no les preguntas? Sarah se levantó. Además, no están dormidos. Podrían estar escuchando en la puerta ahora mismo. 3 golpes claros y sonidos de revuelo demostraron lo que pensaba. James no pudo contener la risa. Sin duda, esos son mis hijos. Sarah asintió en voz baja. Sí, lo son. La pregunta es si estás listo para ser su papá. El teléfono de James sonó antes de que pudiera responder. El nombre de Victoria apareció en la pantalla. Sarah lo vio. Tómalo. Parece que necesitas decidir algo. Ella lo dejó en el porche donde él miró su teléfono y pensó en su legado. Tanto el que había creado como el que casi perdió. Un cambio de rumbo. La reunión de la junta comienza en 10 minutos, señor. El asistente de James le dijo por teléfono. No lo haga. Pero, señor, las previsiones para cada trimestre... Tom puede encargarse. James movió su espejo retrovisor y miró la puerta de la escuela primaria. Voy a almorzar con mis hijos.
Terminó la llamada justo cuando 3 personas que se veían exactamente iguales bajaron corriendo las escaleras. Cuando vieron su Tesla, sus rostros se iluminaron. Thomas gritó. ¡Escopeta! Michael dijo. De ninguna manera. Soy mayor. A los 4 minutos, Daniel se había deslizado silenciosamente en el asiento trasero y ya estaba leyendo. James dijo. Todos tienen un turno. Todavía estaba asombrado de lo fácil que se sentía esto después de solo 2 semanas. Michael hoy, Thomas mañana y Daniel después de eso. Justo, dijeron todos. En el lugar de hamburguesas que eligieron, James les hizo preguntas mientras los observaba comer. ¿De verdad escribiste tu primer programa cuando tenías 8 años? Preguntó Thomas con las papas fritas aún en la boca. 7 para ser exactos. Un juego simple. Michael añadió. Mamá dice que se conocieron en una conferencia tecnológica. Ella estaba mostrando un proyecto de software educativo. James sonrió al pensarlo. Destruyó todo mi espectáculo. Daniel apartó la vista de su libro. ¿Todavía te casas? No hubo una respuesta clara a la pregunta. James dejó su comida. Vicky y yo nos vamos a separar por un tiempo a causa de nosotros. Michael tenía una voz suave. James dijo no con mucha fuerza. Porque necesito decidir qué es lo más importante para mí. Thomas dijo. Mamá dice que eso fue lo que los hizo romper en primer lugar. Metas no buenas. James miró sus caras, tan jóvenes e inteligentes al mismo tiempo. Mucho de lo que dijo su mamá era cierto. Daniel dijo algo inaudible. El teléfono de James sonó de nuevo. Otro problema en el trabajo. Otro miembro de la junta que quiere su atención. El hombre apagó el teléfono. ¿Quieren helado? Inmediatamente 3 manos se levantaron. James sintió algo que no había sentido en años cuando los dejó en la escuela más tarde. Paz. No había precios de acciones pasando por su mente. No había acuerdos de compra que necesitaran su atención. Solo había 3 niños despidiéndose con la mano. Sus camisas uniformes estaban manchadas de helado. Es probable que su asistente estuviera perdiendo la cabeza. Es posible que la junta fuera un desastre. Victoria tenía 3 mensajes en su teléfono, pero por primera vez en su vida, James Mitchell sabía lo que era más importante. Mientras caminaban de regreso a la escuela, discutieron sobre quién iría de copiloto mañana. La confrontación y la elección, Victoria encontró a James en su oficina en casa, donde 3 computadoras mostraban horarios de ligas de fútbol infantil. Veo en qué has estado ocupado. Ella recogió un catálogo de béisbol juvenil. James bajó las pantallas, mientras nuestros planes de boda se iban al traste. Hablemos. ¿Sobre tu familia oculta? ¿O sobre cómo te has saltado todas tus reuniones con la organizadora de bodas para cambiar la fecha? Él señaló una silla y dijo, ambos. Por favor, siéntate. Victoria se quedó de pie con los brazos cruzados. Siento haber tardado tanto, James. Te di tiempo para pensar en lo que está pasando. Pero han pasado 3 semanas. Victoria, no son una situación. Son mis hijos. A quienes conociste hoy. A quienes te fueron ocultados. ¿No estás enojado por eso? James se recostó y pensó. Primero, sí. Pero Sara tenía razón sobre quién era yo en ese momento. ¿Ahora? ¿Qué eres ahora? La voz de Victoria se suavizó. Porque el James que primero aceptó casarse estaba construyendo una compañía tecnológica gigante, no yendo de compras por equipo de béisbol. Ojalá pudiera ser ambos. ¿Ambos? Ella rió a carcajadas. Solo esta semana has cancelado 3 reuniones de la junta. El acuerdo con Microtech para comprar la compañía está en espera.
Hay muchos rumores circulando en las noticias. El negocio seguirá abierto. ¿Estaremos juntos? James la miró a los ojos. Depende de qué. ¿Puedes entender que mis objetivos han cambiado? ¿Qué es diferente? Han ido en la otra dirección. Vicky caminó por la habitación. Se decía que tu pasado era más importante que cualquier otra cosa en Tech Vision. Me equivoqué. ¿Lo estabas? Mira lo que esa ambición produjo. Ella agitó la mano alrededor de la casa. Estábamos destinados a compartir esta vida. Una vida construida sobre oportunidades perdidas y trabajar demasiado. James se levantó. He terminado de perderme sus vidas. Victoria dejó de caminar. Ellos son tu elección. He elegido ser su papá. Por encima de ser mi esposo, por encima de ser el hombre que amabas. James hizo una pequeña corrección. Por culpa de ese tipo, no era un buen padre, o muy probablemente un buen esposo. Victoria bajó los hombros. Se quitó el anillo de compromiso y lo puso sobre su escritorio. James, adiós. Se detuvo en la puerta. Para lo que valga, esos chicos son afortunados. Esta clase de tú podría ser una buena persona para tener como padre. James volvió a abrir los planes de fútbol después de que ella se fue. Había lugares libres en 3 equipos diferentes. Sus hijos necesitarían zapatos, tacos y rodilleras. Sonó su teléfono. Un mensaje de Sarah. Los chicos quieren saber si todavía vas a la feria de ciencias de mañana. Con una sonrisa, James despejó su calendario, la junta directiva y las prioridades claras. Algunas decisiones se tomaron por ti. Puedo decirte la verdad, James. Le hizo a Tom, su CFO, deslizar el informe trimestral sobre la mesa. El valor de nuestra empresa ha caído un 15% desde que se difundieron las noticias sobre tu situación personal. James escaneó el archivo, muy consciente de la tensión en la reunión. 8 líderes empresariales esperaban su respuesta. Sus miradas pasaron de preocupadas a enojadas. Asunto personal, dijo James de nuevo. ¿Te refieres a mis hijos? Patricia de Derecho habló y dijo, el momento es malo. Con la compra de Microtech, mis hijos no tienen un mal momento. James tenía una voz fuerte. Siguiente punto. Tom dijo, no hay siguiente punto. Ese es el punto. En 2 meses, te has perdido 6 charlas muy importantes. Las noticias están inventando historias sobre inestabilidad y mala administración. Los inversores están asustados. Entonces que se asusten. James se levantó. La reunión ha terminado. Patricia dijo, todavía no hemos terminado. De hecho, sí. Tengo una reunión con los padres a las 3. Hubo susurros en la sala de juntas. Cuando Tom llamó, James ya casi estaba en la puerta. La junta está considerando un voto de no confianza. James se detuvo. Lentamente se dio la vuelta. Tom continuó. Construiste esta empresa, pero parece que estás más interesado en construir otra cosa en estos días. ¿Una familia? ¿Un atractivo? James regresó a la mesa y puso ambas manos sobre su superficie lisa. Para que lo sepan, la forma en que funciona la tecnología es importante para mí. Pero no les gustará lo que pase si me obligan a elegir entre mi trabajo aquí y mis hijos. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. James se enderezó. Soy dueño de la mayoría de las acciones. Con una sola llamada telefónica puedo deshacerme de la junta. Patricia movió nerviosamente sus papeles. Eso realmente dañaría el precio. Entonces no me hagas elegir. James miró su reloj. Disculpen, necesito ir a conocer al maestro de matemáticas de mi hijo. James soltó un suspiro lento y se aflojó la corbata en su coche. Había perdido 3 llamadas en su teléfono. 2 del equipo de relaciones públicas y una de Sarah. Todos eran inversores. Volvió a llamar a Sarah.
¿Cómo fue la reunión?, preguntó ella. Como era de esperar, fue bastante bien. ¿Cómo están los chicos? Listos para mostrarte sus calificaciones. Daniel sacó una A en P2. James sonrió. Ya podía sentir que el estrés en la sala de juntas desaparecía. Diles que voy a ir. Detuvo la llamada y encendió el motor del coche. En el espejo retrovisor, se vio a sí mismo. El hombre que lo miraba no era el mismo que hacía 2 meses invitó a su ex esposa a su boda. Ese hombre habría elegido el negocio. Esta persona no necesitaba pensarlo. La vida familiar. Papá, presta atención. Thomas patinaba en una tabla muy delgada. Ten cuidado. Thomas se tambaleaba cuando James cargó contra él, pero Michael ya estaba allí para apoyar a su hermano. Él no escucha. Michael suspiró y sonó igual que Sarah. Estaban en el jardín de James, que tenía nuevos equipos deportivos, una casa en el árbol que aún se estaba construyendo y 3 bicicletas idénticas. Daniel se sentó en el césped con las piernas cruzadas y leyó un libro mientras observaba a sus hermanos. «Papá», llamó Daniel, ¿podrías explicar qué es el entrelazamiento cuántico? Después de que le dijo por qué su código no funcionaba, Thomas lo interrumpió y dejó caer su patineta. «Me ayudará con mi proyecto de ciencias después de eso». Michael respondió. James estaba muy estresado, pero de buena manera. «Thomas, muéstrame el código paso a paso». Los 4 se sentaron de espaldas unos a otros alrededor del portátil de Thomas. James señaló el punto y coma que faltaba y explicó el error de razonamiento. Cuando el programa se ejecutó, el rostro de Thomas se iluminó de alegría. «¿Qué hay del entrelazamiento cuántico?», preguntó Daniel con esperanza. Michael exigió que el proyecto de ciencias fuera primero. «Mañana es la fecha de entrega». «¿Mañana?», James hizo una mueca. «¿Por qué no lo mencionaron antes?». Michael miró hacia abajo. «¿Cómo sostuviste esa gran reunión con los inversores?». «Oye», James se arrodilló para mirar a su hijo. «Es más importante que cualquier otra cosa ayudarte. ¿Lo entiendes?». Los 3 chicos asintieron, pero James vio que todos se miraban con duda. Se había perdido 2 visitas el fin de semana debido a problemas de trabajo. Estaban llevando la cuenta de los puntos tal como él solía hacerlo cuando su propio padre no estaba allí. James dijo que había una nueva regla. «No más deambular por mis planes. Me dices si me necesitas. ¿Entendido?». «Entendido». Thomas le dio un choque de manos. «¿Incluso a las 3 de la mañana?», preguntó Daniel con seriedad. «Incluso a las 3 de la mañana». Michael dijo. «Tu mamá dice que solías trabajar hasta las 3 de la mañana». «Mamá tiene razón de nuevo». James sonrió. «Aunque las cosas cambian, la gente cambia». Sonó su teléfono. Otro miembro de la junta que quiere su atención. James lo apagó sin mirar. «¿Qué hay del entrelazamiento cuántico?», miró a Daniel. «Piénsalo como 3 chicos. Además del proyecto del volcán de Michael, hicieron matemáticas, código y otras cosas toda la tarde». El cabello de James estaba pegado con pegamento. Su camisa de vestir estaba manchada de hierba. Y aprendió a valorar aún más la amabilidad de Sarah. Había bicarbonato de sodio y vinagre por todas partes en los 4 cuando Sarah fue a buscarlos. Michael dijo con orgullo que la explosión funcionó. Al final, Thomas dijo. Daniel dejó claro que Sarah levantó una ceja ante la camisa arruinada de James después de la tercera explosión. «Valió la pena», dijo en su cabeza. Ella sonrió, y James vio un destello de la forma en que ella solía mirarlo antes de Tech Vision, antes de que estuviera tan concentrado en el éxito, y antes de que se sintiera decepcionada y no pudiera entenderlo.
Preparativos para el futuro. Señor Mitchell, necesita revisar estos papeles de inmediato. El abogado de James desparramó papeles por todo su escritorio en casa. James leyó rápidamente la primera página. Fondos fiduciarios. Para sus hijos. Práctica estándar cuando alguien tiene mucho dinero. El abogado volvió a ponerse las gafas. Hemos redactado diferentes fideicomisos para cada chico que se pueden usar a los 25 años. 21. Dada la cantidad, señor, estos niños son responsables. James pensó en lo bien que Michael planificaba, lo creativo que era Thomas y lo sabio que era Daniel de una manera tranquila. Creo en ellos. Buen trabajo. Hubo más estudios. Ahora dividamos las acciones de la empresa equitativamente entre ellos. El abogado hizo una pausa. Eso es casi el 40 de Tech Vision, señor Mitchell. Es bueno que estén empezando a programar temprano. James no dudó en firmar los papeles. Una voz desde la puerta aclaró su garganta. Victoria estaba allí, y se veía elegante y furiosa. Ella dijo, «Así es, estás dejando un regalo». «Vicky, vine a devolverte algunas cosas». Una pequeña caja fue dejada en su escritorio por ella. «Escuché que estabas cambiando el funcionamiento de la empresa. Ahora lo entiendo». El abogado cuidadosamente reunió sus papeles. «Me encargaré de esto de inmediato». Vicky tomó uno de los documentos del fideicomiso cuando estaban solos. «Mucho dinero así como así. Son mis hijos. No están relacionados contigo, pero comparten tu ADN». El papel fue arrojado. «Deberías saber que la junta me llamó. Temen que vayas a tener un colapso mental». James rió. «¿Porque soy papá? ¿Porque estás desarmando todo lo que construiste?» La calma de Victoria se rompió. El James que conocía nunca... El James que conocías estaba vacío. Se levantó. Conocías a un James que juzgaba su valor por los precios de las acciones y los acuerdos para comprar otras empresas. ¿Ahora? Ahora uso proyectos de ciencias y juegos deportivos para ponerlo a prueba. Victoria lo miró durante mucho tiempo. Has cambiado para mejor. Espero que sea para mejor. Ella sacó su caja de cosas del armario. Se dio la vuelta en la puerta. Esos chicos deberían valer la pena. James pensó en cómo Michael querría protegerlo. La valiente imaginación de Thomas. La mente de Daniel estaba interesada. Nunca recuperaría los años que perdió. Y se negó a perder los momentos futuros. Él solo dijo, «Lo son. Son realmente valiosos». La cena familiar. James llamó a Sarah después de que ella se fue. «El chico sigue despierto, intentando entrar al sistema de calificación de la escuela. Dile a Thomas que eso no está bien». Sarah se rió. «Díselo tú mismo. Todavía vas a cenar, ¿verdad?» James revisó su escritorio. Documentos de fideicomiso y documentos de la empresa lo cubrían. Fotos sobre dinero, poder y dejar un legado. No importaba en absoluto. No me lo perdería. «Daniel, tu papá está aquí». Sarah tocó la campana. Olía a lasaña en la casa. La nueva comida favorita de James, desde que descubrió que sus hijos habían heredado su apetito. Se encontró viniendo aquí más por las noches, atraído por el caos bien organizado de la tarea, los juegos de computadora y 3 personalidades diferentes que lo conocían y lo incluían en su mundo. Thomas gritó primero. «¡Papá!». Hice que la aplicación funcionara de nuevo después de ese error. ¿El de la programación? No, el que seguía golpeando cosas cuando Thomas se detuvo y miró la cara de Sarah. La aplicación, que es totalmente hipotética y que no estamos haciendo por diversión. Sarah negó con la cabeza e intentó no sonreír. Al menos es honesto al romper las reglas. Michael apareció entonces con un portapapeles en la mano. «Por favor, firma esto, papá.
Tiene que ver con la carrera de robots. ¿La de dentro de un mes? James buscó un bolígrafo. La semana que viene. Michael lo corrigió. Te lo dije 3 veces. James se detuvo. La reunión de la junta. Se hizo silencio en la habitación. Daniel, que acababa de unírseles, miró a sus hermanos. Michael dijo rápidamente. Está bien. Mamá puede. Para nada. James sacó su teléfono y envió un mensaje de texto rápido. Puedes cambiar la hora de la reunión. ¿Pero no es importante?, preguntó Daniel. No tan importante como esto. De manera elegante, James firmó el papel. ¿Cuándo debo llegar? El rostro de Michael se iluminó. 9 a.m. Ahora estamos en la segunda ronda. James observó a Sarah y a los niños jugar juntos con facilidad mientras cenaban. Las bromas internas, los mensajes que se mantenían en silencio, los años que habían pasado juntos que él se había perdido. Sarah notó que estabas callada mientras lo ayudaba con los platos más tarde. Hora de pensarlo. Tema peligroso. Me perdí mucho. Ella tomó un plato de él. Sus primeras palabras. Los primeros pasos. Ahora estás aquí. Gracias a tu grosera aceptación de la oferta. Sarah rió. No fue mi mejor momento. No, fue genial. James se limpió las manos. Estabas muy consciente de lo que hacías. Estabas seguro de que tenías que verlos, para darte cuenta de lo que te habías perdido. Se oyeron hermanos discutiendo sobre cómo jugar un videojuego en la sala de estar. James dijo en voz baja, «Ahora lo entiendo». Sarah le tocó brevemente el brazo. «Lo haces». «Lo sé». El tiempo pasó lentamente, cómodo y difícil de entender. Luego las palabras de Daniel. «Papá, ven a resolver esto. Thomas está mintiendo de nuevo». R2. James y Sarah parecían conocerse. Ella dijo, «El deber llama». James se dirigió hacia el desorden, hacia sus hijos. Se estaba moviendo hacia la vida que debería haber elegido años antes. La verdad dolorosa. Es mejor tarde que nunca. James se sentó en el consultorio de su médico y miró los resultados de su resonancia magnética. Parecía que las palabras flotaban de la página. No es bueno. 6 meses. Pocas opciones de tratamiento. Señor Mitchell, el doctor Roberts se inclinó. ¿Quiere que repase las opciones de nuevo? Para nada. James se tomó su tiempo para doblar los papeles. Lo entiendo. Estaba confundido mientras caminaba hacia su coche. Pensó que los dolores de cabeza eran causados por la preocupación hacía 3 meses. Marearse por trabajar demasiado. Su teléfono sonó. Un mensaje de Michael. Adelante, vénsele a Tommy en ajedrez. ¿Cuándo vas a venir? James se detuvo porque de repente no podía conducir. ¿Cómo se les dice a 3 niños de 10 años que su nuevo padre se va? Llamó a Sarah. James, deberías estar en... Necesito verte a solas sin los chicos. Su voz debió advertirla de alguna manera. Te veo en esa cafetería cerca del trabajo. Después de 20 minutos, Sarah vio la expresión de su rostro y les consiguió a ambos bebidas fuertes. ¿De verdad? Fue una pregunta tranquila. Él los movió por la mesa. La vi leerlos. La vi empezar a temblarle las manos. ¿6 meses? Su voz se quebró. Si tengo suerte, posibles tratamientos podrían durarme unos meses más. No va a ayudar. Sarah se cubrió los ojos con las manos. Sé lo de los chicos. La voz de James sonaba vacía. Finalmente aprendí a ser su padre, así que no hagas eso ahora. Sarah le tomó la mano. No te rindas. No me rindo. Estoy siendo honesto. Sacó más papeles de su bolso. Todo está bien ahora. Los fideicomisos. El negocio tiene acciones. Vigilancia. Bájalo. Necesitas cuidarlos. Necesitan a su padre. Tienen a su madre. James la apretó.
Siempre eres suficiente. Sarah comenzó a llorar en privado. ¿Cómo se lo vamos a decir? De golpe. James dijo con fuerza, como debimos haber hecho todo desde el principio. Sonó su teléfono de nuevo. Thomas esta vez. Daniel dice que la telepatía triple no es lo mismo que la interacción cuántica. Dijiste que lo explicarías. James miró el mensaje durante mucho tiempo, pasándolo mal con el tiempo. Demasiado se perdió. No quedó suficiente. Él eligió esta noche. Esta noche es la noche en que se lo contamos. Sarah se secó los ojos y asintió. No creemos que sean tan fuertes. Son niños. James esbozó una sonrisa débil. Lo son, por supuesto. Se quedaron quietos un poco más. Dos padres que tenían dificultades para hablar entre sí. Tres niños que merecían mucho más tiempo con su padre de lo que la vida les estaba dando, los unieron. James pensó en las veces que deseó haber estado allí, y las que no podría ver. Las graduaciones, las primeras citas, la universidad. Pero sí lo hizo ahora. Tenía el día de hoy. Tiene que ser suficiente. Un legado de amor. James se sentó en su escritorio. Vio 3 cuadernos encuadernados en cuero extendidos frente a él. Sus manos temblaban debido a la medicina. Sin embargo, tuvo que obligarse a escribir con claridad. Querido Michael, comenzó con el primer libro. Eres el guardián, esa persona que se asegura de que tus hijos hagan sus tareas y coman sus verduras. Como cuando te vi atrapar a Thomas después de que se cayera de esa patineta. Se detuvo porque se sentía mareado. Los médicos le dijeron que le quedaban 4 meses. Iba a usar cada minuto. En el segundo libro. Thomas, tu mente funciona de la misma manera que la mía, siempre moviéndose rápidamente y viendo conexiones que otras personas no ven. Sin embargo, tienes algo que yo nunca tuve. El coraje de poner a otras personas por delante de tus propios objetivos. Fue lo más difícil en el tercero. Daniel, me encanta lo interesado que estás en el mundo. Me recuerda a tu madre. La forma en que lo cuestionas todo. Intentas entender más allá de la superficie. Cada uno tenía recuerdos diferentes escritos en él. Michael había aprendido demasiado tarde cómo ser un buen jefe. Para Thomas, las historias reales de sus victorias y derrotas. Daniel pasaba el mayor tiempo posible con las ideas científicas que dirigían su vida cuando no escribía, enseñándole a Michael a jugar ajedrez, arreglando errores en el código con Thomas. Daniel y yo estamos hablando de física. Sarah se hizo a un lado y tomó fotos de todo en su teléfono. Ella diría suavemente. Para más tarde, los chicos sabían que no estaba bien. Lo tomaron mejor de lo que pensé, usando toda su inteligencia unida para investigar, asesorando sobre tratamientos, peleándose con los médicos. Michael dijo todos los días, no nos rendimos. Thomas argumentó que siempre había una salida. Daniel dijo que las estadísticas no siempre son correctas. James escribió por la noche cuando el dolor lo mantenía despierto. ¿Recuerdas cuando construimos ese volcán? Tu primera batalla con robots. Cuando intentaste entrar en mi teléfono. Cada experiencia es importante. Cada momento escrito con tinta. Además del texto, dibujó bocetos. Se codificaron rutinas simples. Dibujó mapas para encontrar el conocimiento secreto que había encontrado demasiado tarde. Escribió en cada libro que lo más importante era recordar que el éxito no se mide por el dinero o los logros. Momentos como estos muestran cuánto significa. Se volvió más denso en los papeles. Sus manos se volvieron menos fuertes, pero las palabras no se detendrían. Para sus hijos, en caso de que lo necesiten.
para todas las charlas que no podrían tener. La despedida y el legado duradero. ¿Estás listo? Mientras Sarah ayudaba a James a arreglarse la corbata, preguntó. Él ahorró energía asintiendo. Habían pasado 3 meses desde que se dio la noticia. Michael compitió hoy en su segundo evento de robótica. Su grupo había llegado a la final. Sarah continuó. Los chicos ya están allí. Michael está asustado. No debería estarlo. James fue capaz de sonreír. Es muy inteligente. Había mucha energía en el gimnasio de la escuela. James vio a sus hijos de inmediato. 3 cabezas rubias encorvadas sobre un robot, haciendo cambios de última hora. «¡Papá!», corrieron y le dieron un fuerte abrazo. Desde su última estancia en el hospital, eran más cuidadosos con él. «¿Cómo está nuestro campeón?», preguntó James a Michael. Antes de que Michael pudiera responder, Thomas dijo, «El servomotor está fallando». Daniel añadió que las matemáticas son correctas. Sin embargo, James miró su robot. «Muéstrenme». Trabajaron juntos, como en los viejos tiempos. 4 cabezas estaban encorvadas sobre código y circuitos. Las manos de James estaban demasiado temblorosas para ayudar, pero aún podía pensar con claridad. Ahí es donde señaló. La conexión no es fuerte. Thomas lo arregló rápidamente. Zumbó para vivir, y el altavoz anunció que quedaban 2 minutos. «Mamá». Michael parecía molesto. «Papá, ¿puedes quedarte hasta el final?». Sarah echó un vistazo rápido a James. Ambos sabían que necesitaba descansar. James dijo, «Ni los caballos salvajes podrían alejarme». Hubo mucha competencia. El equipo de Michael siguió avanzando en cada ronda. James vio a su hijo liderar con confianza, lidiar con los contratiempos con gracia, y ser humilde cuando ganó. En la ronda final, su robot hizo un gran trabajo. James fue el que más aplaudió cuando el equipo de Michael fue nombrado ganador, aunque no era muy bueno. «Lo hicimos». Michael corrió hacia sus padres con el premio en la mano. «Papá, lo hicimos». «Lo hiciste». James hizo una pequeña corrección. «Todos». Más tarde, James se fue a casa para ver a sus hijos hacer una fiesta. Sarah lo miró a los ojos y entendió lo que decía. «Sin arrepentimientos», ella dijo en voz baja. «Solo uno». Vio a los chicos divirtiéndose juntos. No tener suficiente tiempo. Tienen todo lo que necesitan de ti. James pensó en los cuadernos que aún estaban en casa. Esas páginas estaban llenas de lecciones, recuerdos y amor. «Casi todo», dijo en voz baja. Pero James sabía que Sarah tenía razón después de ver cómo sus hijos lideraban. Cuán creativos y cuán inteligente era Daniel. Todo estaría bien. Eran su regalo, su éxito más importante, su código ideal. La continuación. Sarah se sentó en el patio trasero que conocía bien y observó a 3 chicos de 15 años trabajar juntos en computadoras. La casa del árbol que James había comenzado a construir había sido terminada hacía mucho tiempo y ahora es donde programan. Thomas llamó a mamá. «Encontramos uno más». Ella subió con cuidado y se agachó bajo la puerta que decía Mitchell Brothers Tech Lab. Dentro, vio 3 sonrisas idénticas. «Solo mira esa pantalla», dijo Michael. «Están escondidos en el viejo código de papá». Era otro huevo de Pascua. Antes de morir, James escondió docenas de ellos en el código de Tech Vision. Dejó a sus hijos pequeñas pistas, acertijos y lecciones de vida para encontrar. Daniel leyó en voz alta. «Recuerda que el éxito sin familia son solo números en una pantalla». Sarah tocó el viejo libro que estaba en su regazo.
A James le quedaba uno de los tres. Los chicos todavía los leían a menudo, y a medida que crecían, encontraban nuevos significados en ellos. Ella dijo en voz baja, «Estaría orgulloso de ti. Él también». Michael era ahora presidente de su clase, y ya había sido aceptado en el MIT. En código, Thomas acababa de ganar su tercer título. El CERN estaba interesado en el estudio de Daniel sobre física cuántica. Pero lo que era más importante era que eran buenas personas. Amables, serviciales y unidos. Thomas levantó la vista de su computadora portátil y dijo, «Oye, mamá, ¿recuerdas la primera vez que papá vino? Con esa invitación de boda». Sara se rió para hacerme sentir mal. «Lo peor que hizo». Michael sonrió. Daniel guardó su computadora portátil. «Al final, ¿crees que supo cuánto había cambiado nuestras vidas?» Sara recordó los últimos días de James y cómo insistió en ir a todos sus eventos escolares, escribir todo y hacer esto hasta que ya no pudo sostener un bolígrafo. Le dijo que también había cambiado su vida. Como siempre, los chicos volvieron a su código con sus 3 cabezas encorvadas. James les había enseñado a jugar al fútbol en el jardín y habían construido ese volcán que explotó en el patio. También fue allí donde los abrazó por última vez para despedirse. Aunque estuvieron juntos por poco tiempo, fue perfecto, tal como él lo había programado.